Ok. Bueno, pues el día de hoy tenemos una plática con ustedes sobre duelo, manejo de duelo, ¿no? Y que en muchas ocasiones nos encontramos con muchas circunstancias en las escuelas, en las instituciones educativas, con nuestros alumnos, nuestras alumnas, y también de manera personal vamos teniendo dificultades a lo largo de la vida que nos van enfrentando a duelos. Ajá. Entonces, para nosotros es importante como convive proporcionar estrategias y herramientas que puedan serles útiles para el desarrollo de su actividad docente. Y por tal razón, pues nosotros creamos este tipo de pláticas que puedan dar acompañamiento a ustedes en sus necesidades ante este tema. Este tema ha sido muy solicitado, sobre todo más crecientemente en pandemia, en los temas de pandemia. Empezaron a solicitar constantemente este tema de duelo y finalmente porque observaron los maestros y maestras que en sus aulas estaban teniendo este tipo de temas de procesos de duelo por los que los niños y las niñas estaban pasando y pues bueno, se sentían a veces sin herramientas concretas para poderlas trabajar. Y no porque no tuvieran la herramienta como tal o no tuvieran el conocimiento como tal, sino porque también es cierto que en la práctica docente de pronto tenemos dudas de si estamos involucrándonos de más o si estamos haciendo lo correspondiente sin afectar a nuestros alumnos y alumnas. Entonces, es muy cierto que las dudas pueden estar ahí, ¿no? Insertadas en nuestro actuar y que pues bueno, esperemos que como convive logremos ese objetivo de dar ese acompañamiento, dándole solución a estas necesidades que tienen como parte del gremio. Y pues bueno, para poder dar inicio voy a presentarme. Mi nombre es Memi Fabila Reyes. Soy psicóloga dentro de la Subdirección de Derechos Humanos y Atención Especializada del Consejo para la Convivencia Escolar, Convive. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar desarrollando este tema. Ya tenemos una larga trayectoria manejando temas como duelo, resiliencia, habilidades socioemocionales, y yo creo que ya muchas y muchos quienes se encuentran el día de hoy conectados y conectadas ya me conocen, ya hemos trabajado otros temas, ya hemos desarrollado otras actividades tanto en sus escuelas de manera presencial como de manera virtual como en este caso. Y pues bueno, quiero también decirles que deben de ayudarnos a hacernos como esta parte de adquirir estas herramientas, aunque sea de manera virtual, y de tener esta apertura, ¿no? De tener la apertura de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, manteniendo una motivación de querer encontrar algún punto que nos pueda beneficiar y sobre todo si podemos tener como algo de complementación o incluso generar una duda para que ustedes puedan crear nuevas estrategias. Si van teniendo alguna duda o si mi audio de pronto no es muy escuchado, me van indicando. Yo aquí estoy pendiente de los mensajes. Déjenme abrir el chat para tenerlo a la vista. Voy a estar pendiente de los mensajes por si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran irme compartiendo. También tenemos la transmisión en YouTube y ahí va a estar con ustedes por si también ustedes en algún otro momento la quieren consultar. Pues bueno, con todo gusto hagan uso de estas herramientas, de estas actividades que tenemos para ustedes. Y pues bueno, me parece que están colocando en estos momentos la liga de Forms, de Google Forms, para que ustedes se puedan registrar su asistencia a este evento. Y pues bueno, que también nosotros tengamos el registro de que ustedes ya tomaron esta actividad con nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia del tema de duelo. Primero que nada, me gustaría que cada una de nosotras y cada uno de nosotros que nos encontramos en este momento aquí en pantalla, que empezaran a visualizarse
¿En qué momento ustedes, en qué momento de sus vidas han percibido este proceso de duelo? ¿Dónde se han encontrado ustedes en un proceso de duelo? ¿Y cómo lograron sobrellevarlo? Tal vez pueden identificar que en algunos procesos de duelo, en algunas situaciones, algunas circunstancias, lograron desarrollar la actividad del proceso de una manera muy fluida y lograron llegar a un término y a un cierre muy satisfactorio. Pero también podemos encontrar que precisamente no todas las cosas que se presentan en nuestra vida pues son iguales, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento nos topamos con algo imprevisto en nuestra vida, en nuestra historia, que nos empezó a frustrar la parte de concretar este proceso de duelo. Y incluso podemos analizarnos y visualizar si realmente logramos sobrellevar ese proceso en ese momento o no. ¿En qué momento nos habremos quedado? Tal vez también es importante que ahorita quienes están aquí, quienes están pudiendo analizar esto de manera personal, puedan identificar si necesitan que este proceso llegue a su término y a lo mejor puedan identificar que necesitan el acompañamiento de algún especialista para poderlo lograr. Esto cuesta trabajo, yo sé que lo estoy diciendo muy así, muy de rápido, pero el analizarnos y el saber si es un proceso que está ahí, que se logró o que no se logró, identificar en qué punto nos quedamos de este proceso de duelo, es difícil y es complicado. Incluso ahorita apenas algunos de ustedes, algunas de ustedes, se están preguntando, ¿de verdad he pasado por algún duelo que no he podido sobrellevar, que no he podido resolver, que no he atendido de manera adecuada? ¿No? Y pues bueno, preguntarnos es el primer paso. Entonces estamos ya en el camino. Lo que quiero es que empecemos a visualizarnos como personas que somos capaces de estar viviendo estas situaciones y que no nada más pasa en el contexto escolar, que no nada más pasa con mis alumnos y alumnas, sino que también está ocurriéndome a mí. ¿Sí? Entonces empecemos a visualizar desde nosotros para después comprender los procesos en otras personas. ¿No? Por ahí se dice que no podemos dar lo que no tenemos, pero también no podemos dar lo que no queremos. Y, y si nosotros ahorita nos estamos dando cuenta que tenemos un proceso de duelo no concretado, pues yo creo que vale la pena tomar responsabilidad sobre este tema y empezar a indagar qué es lo que podría estar necesitando para poderlo resolver. Como ya lo decía, algún acompañamiento de algún especialista, a lo mejor el poder tener un proceso más introspectivo sobre cómo están dado las etapas de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos estar localizando en estos momentos? Bueno, estoy de pronto deteniéndome un poco porque estoy viendo los mensajes para identificar si es alguna pregunta, pero me doy cuenta que no. El registro no es en el chat, les vuelvo a repetir, es en el formulario que está apareciendo. Entonces, no es necesario que coloquen todos sus datos en el chat. Por favor, a ver si pueden. Les voy a poner otra vez la liga porque creo que algunas personas apenas se están conectando. Entonces, no creo que todos estén viendo el formato. Ahí está el formulario para que puedan registrarse. Por medio de ese formulario vamos a tomar su asistencia. No es necesario que coloquen su registro en el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, para poder hablar de este tema, decía, primero vamos a empezar con una introspección. Introspección de nosotros mismos. ¿Cómo estamos hasta ahorita? ¿Hemos pasado por duelos? Actualmente, incluso la sociedad, ¿no? Está viviendo procesos de duelo porque hay cambios administrativos, hay cambios de gestiones, ¿no? La sociedad en sí misma está en constante cambio, está en constante modificación de procesos, por lo cual también nos están presentando duelos, aunque sean pequeños, pero son duelos, ¿no? De a lo mejor
me cambiaron de lugar, o a lo mejor acabo de llegar a otra institución educativa, a lo mejor tengo un nuevo jefe, una nueva jefa, a lo mejor tengo un nuevo espacio, ¿no? Esos son procesos de duelo también y es importante que los observemos, porque no nada más el duelo significa que lo pasamos o lo vivimos cuando perdemos a una persona o cuando tenemos algún diagnóstico médico que lamentablemente tiene miras a un término pues muy próximo, ¿no? De vida. Entonces, no solamente ahí se dan estos procesos de duelo, hay diferentes tipos de duelo. ¿Uh? Y para eso es importante que analicemos cuáles son estos tipos de duelo que podemos enfrentarnos a lo largo de la vida. Principalmente lo que decíamos, ¿no? La pérdida de un familiar, la pérdida de una persona importante, de una persona cercana a nosotros. Ese es un proceso de duelo, ¿no? Nos podemos enfrentar a un proceso de duelo. Pero también vienen estos tipos de duelo donde, por ejemplo, ya vamos a entrar en un proceso de jubilación y es un proceso de duelo, ¿no? Nos vamos a retirar de nuestras funciones, de nuestras rutinas que teníamos para diario estar solventando nuestras necesidades, ¿no? Y entonces entramos a un proceso de duelo. También hay duelos, por ejemplo, de pérdidas de cosas, ¿no? De materiales, duelos materiales, en donde antes a lo mejor tenía esta casa y ahora pues vamos a tener que mudarnos y vamos a cambiarnos de casa, de hogar, y la infraestructura como tal es una pérdida, ¿no? Representa una pérdida y por lo tanto también nos vamos a adentrar en un proceso de duelo, ¿no? Un duelo material. O incluso si ganaba antes un poco más de mi salario y ahora ya no voy a ganar la misma cantidad de salario, también es un proceso de duelo, ¿no? Veamos cómo el proceso de duelo puede presentarse en cualquier momento, en cualquier dirección de nuestras vidas. Ajá. También nuestros niños y niñas pasan por estos procesos de duelo. Nosotros como adultos tenemos el beneficio de podernos comunicar, de poder hacer esta introspección de la que les hablaba, ¿no? Y podemos como analizar en el sentido de decir, bueno, necesito ayuda, necesito una colaboración aquí de alguien, la intervención de algún familiar, la intervención de algún especialista, pero nuestros niños y niñas lamentablemente todavía no generan esas estrategias que les permitan identificar esas necesidades, ¿no? De manera concreta. Necesito tener esto, necesito implementar esto en mi vida. Uh-huh. O que incluso se hagan conscientes, ¿no? De que están pasando por un proceso de duelo. Es muy difícil. Normalmente nuestros alumnos, nuestras alumnas, sobre todo en niveles preescolares o primaria, de segunda fase, tercera fase, ¿no? Encontramos que nuestros niños y niñas lo que emiten son conductas de desacuerdo. Cuando están pasando por algo que no entienden, así sea un proceso de duelo, un proceso de depresión, de tristeza, van a emitir conductas en las que van a representar el no entender lo que les está pasando. ¿Cómo son estas conductas? Normalmente suelen ser conductas disruptivas, de donde era un alumno que normalmente no emitía conductas disruptivas en el aula. Entonces ahora empieza a levantarse del aula, se sale del momento del salón sin decir a dónde va, sin pedir permiso, ¿no? O simplemente sin avisar, voy al baño, ya no lo hace, se sale de pronto o empieza a empujar a sus compañeros, empieza a ser agresivo en su manera de contestar, en su manera de respuesta, o se empieza a aislar. Son conductas que nos están representando inconformidad de nuestros alumnos y alumnas. ¿Y a qué le tienen inconformidad? Bueno, la inconformidad a no entender qué es lo que les está pasando. ¿Uh? Quiero dejarlo muy claro porque muchas veces cuando, bueno, también hago clínica, ¿no? Atención clínica con niños y niñas y cuando llegan a clínica, llegan con un diagnóstico, ¿no? Llegan, y no es necesario que lleguen con un diagnóstico previo, pero de pronto ya me traen un diagnóstico que no sabemos de dónde salió, ¿no? Y dicen, no, pues es que el niño lo traemos porque de pronto empezó a comportarse muy mal en el salón y yo creo que tiene TDA con H, ¿no?
Y yo creo que es negativista desafiante, ¿no? Y ya le ponen alguna etiqueta a nuestros niños y niñas y llegan así a la clínica. Y cuando empezamos a indagar, resulta que en realidad solo está pasando por un proceso de duelo. Entonces sí es importante mencionarlo. Yo sé que muchas y muchos de ustedes, de quienes ya están aquí presentes, han trabajado este tema con mucha profundidad y seguramente saben ya cómo identificar en el aula estos procesos, ¿no? Estas conductas que emiten los alumnos y las alumnas, pero muchos tantos no. Muchas otras personas, muchos otros servidores públicos y docentes todavía no pueden tener esa claridad de cómo es una conducta que va en el proceso de duelo con nuestros niños y niñas y representa eso, y cómo es una conducta que de verdad va a representar alguna condición alguna condición psicológica o de desarrollo en nuestros niños y niñas, ¿no? Y bueno, la diferencia es que precisamente tenemos una historia donde el alumno o la alumna antes no emitía ese tipo de conductas o ese tipo de comportamientos, ¿no? Ahora las empieza a emitir. Y también resulta que de pronto la mamá o el papá nos habla de alguna pérdida familiar, eso ya es más evidente, ¿no? Pero cuando no lo es tan evidente, primero tenemos que descartar esta parte de la historia, ¿no? La historia que ha tenido con nosotros el alumno o la alumna. De ahí la importancia de preservar estas bitácoras, ¿no? Que tenemos en el aula, que nos va refiriendo cómo se ha comportado nuestros niños, nuestras niñas en el aula. Y si el alumno era un alumno que jamás figuró en la bitácora de ninguno de los docentes anteriores que tuvo y justo hasta ahorita está detonando estas conductas, puede ser que esté pasando por un proceso de duelo. Insisto, no determinamos que así esté ocurriendo, sino podemos sospechar que se está enfrentando a un proceso de duelo. Ujú. Y bueno, ¿qué tipo de pérdidas tenemos como seres humanos? Regresando al punto. Ujú. Pues lo que les decía, sí quiero que quede muy claro qué tipo de pérdidas tenemos como personas, como seres humanos. Ajá, y ahí si ustedes tienen una libretita, empiecen a notar que los tipos de pérdidas pueden ser humanas. Y aquí bien puede ser, nos referimos, cuando decimos pérdidas humanas, nos referimos a una persona cercana. Ujú. Una persona que murió o que se fue de tu vida. Ujú. También puede ser algún miembro orgánico, algún miembro de parte de mi cuerpo que fue mutilada o que ya no va a estar en mi cuerpo. Ujú. Entonces también ese se refiere a una pérdida humana. ¿Qué más? De características físicas. Por ejemplo, esto pasa mucho con las chicas, sobre todo las chicas, obviamente, ¿no? Las mujeres cuando están embarazadas, que cambian su aspecto físico. Y por ahí podrán decir, es que qué banalidad el centrarnos en una cuestión física, eso lo deberíamos de dejar como en segundo término, y no, es un proceso también al que nos enfrentamos como mujeres en cuanto entramos a un proceso de embarazo y nuestro cuerpo está cambiando. ¿Y qué creen? Que también se ha comprobado científicamente que cambian nuestras conexiones neuronales cuando estamos en un proceso de embarazo. Entonces es un duelo también que está viviendo la persona, no solamente la condición de estar embarazada, sino que también está viviendo un duelo de antes no ser mamá y ahora ser mamá. Este proceso de ser mamá. Por eso es que hay muchas chicas que caen en depresión y depresión postparto. Es un acompañamiento de estas pérdidas que se van teniendo a lo largo del crecimiento del bebé en el estómago y que, bueno, en la matriz, y que al finalizar, cuando el bebé se retira completamente de la persona, ajá, es como esta parte de pérdida, ¿no? O sea, 9 meses teniéndolo ahí, gestándolo, se vuelve parte de sí y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, algunas personas más tiempo, otras personas muy poco, ¿no? El proceso de parto puede ser un proceso muy largo, muy corto, pasa y ya no tenemos a ese bebé dentro de nosotros, a ese embrión. Ujú.
hay un cambio. Entonces también se puede hablar dentro de los tipos de pérdidas humanas, este tipo de duelos, en donde la mamá estaba embarazada, ahora ya no lo está, ahora es una mamá que tiene a su hijo ya en físico, ¿no? Ya aquí, y ya no está en su matriz. Entonces es otro tipo de pérdida. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho tacto cuando tenemos este tipo de trabajo con personas, sobre todo para generar esta empatía y poder entender por qué se sienten como se sienten, por qué están pasando por estos momentos de frustración, momentos de enojo, momentos de tristeza intenso, ¿no? Y tener esta paciencia de poder entender cómo está pasando estos procesos. Entonces, es importante que lo sepamos, que también se viven pérdidas humanas por el cambio físico. Y esto donde se refleja también en nuestro desarrollo como seres humanos. Pues en los cambios donde son más evidentes, que son de la pubertad, del paso de ser niños a ser jóvenes, a ser adolescentes, ¿no? Es un cambio físico que constantemente se está dando, ¿no? Y que frecuentemente va acompañado de muchas dudas, de mucho desconocimiento. Y por eso es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, al momento de vivir este proceso de duelo y no reconocerlo en su desarrollo, puede tener procesos prolongados de depresión, de tristeza, de frustración, de enojo, y se va a reflejar nuevamente en su conducta. Todo se va a reflejar en la conducta. Uh-huh. Entonces, de ahí la explicación de por qué si antes no era así y ahora lo está haciendo, qué está pasando con esta persona. Pues bueno, es eso, es que se está enfrentando a cambios constantemente y van a empezar con estos procesos de duelo. Y si no les ayudamos a acompañarlos con algún especialista o acompañarlos de manera asertiva como humanos, como seres o como personas que queremos dar un acompañamiento real y auténtico a estas personas que están pasando por cambios constantes, si no estamos en esa sintonía con esta persona, normalmente nuestros adolescentes se empiezan a perder en este bucle interminable de no logro entender qué me pasa, no logro saber cómo me siento realmente, no logro entenderme a mí mismo, a mí misma, y empezamos con problemas de rebeldía, por ahí le llaman, de que yo le llamo conductas de inconformidad, pero bueno, algunos le dicen rebeldía. Hay otras personas que entran en procesos de mucha depresión, o lo que antes en su momento se llamaba como una tribu urbana, los emos, ¿no? Que empezaron a salir mucho. Pues por ahí va este sentimiento y esta sintomatología de la sociedad hablando, diciendo que no entendemos los cambios y el adulto, las personas adultas que están a nuestro cuidado, que están alrededor de nosotros, no nos ayudan en un proceso de entendimiento. Entonces, de ahí la importancia de hablar de estos temas, maestros y maestras. Si se dan cuenta, son temas que sí debería de ser importante tocarlos en todo proceso, en todo sector educativo, porque estos cambios los chicos y las chicas se enfrentan constantemente. Ahora, agreguémosle que nosotros como adultos también estamos pasando por estas pérdidas, también estamos pasando por estas situaciones. Pues obviamente vamos a empezar a empatar con estas necesidades de afecto, necesidades de atención, al igual que nuestros niños adolescentes, bueno, nuestros alumnos y alumnas adolescentes, ¿no? Y luego es cuando empezamos con choques, y luego es cuando luego ya tenemos, hay conflictos entre maestros y alumnos, maestras y alumnos y alumnas, ¿no? Que dicen, bueno, es que si finalmente aquí no me siento entendido, aquí no me siento comprendido. Uh-huh. eh, están poniendo esta presentación. No, algo me están preguntando acá. No se está presentando ninguna presentación. Entonces está adecuado como nos estamos viendo ahorita. También, ¿qué tipo de otras pérdidas tenemos como seres humanos? Otro tipo de pérdidas que tenemos es la espiritual. Uh-huh. No, a veces hay personas que no le dan mucha cabida al tema de espiritualidad. Ajá. ¿Y qué pasa?
que sí tenemos pérdidas de fe, y no me quiero centrar en una cuestión religiosa por sí misma, no. La fe la podemos tener fe en nosotros mismos, fe en la vida misma, ¿no? Y cuando empezamos a tener conflictos constantes o cambios constantes que no logramos entender, también empezamos a perder fe incluso de nosotros mismos, a perder fe de nuestras habilidades, de nuestros alcances. Y eso es un proceso de duelo también. Cuando algo nos pasa y nos enfrentamos a una realidad donde observamos, ¿no?, que estamos ante una situación que nos exige mayores herramientas que no tenemos en la mano, de pronto se mete ahí un pensamiento en nosotros diciendo, pues no que eras bueno en esto, ¿no? No que esto era tu mero mole, ¿no? Por ahí dicen. Y entonces cuando nos enfrentamos a esas preguntas que se meten aquí en nuestra cabecita, empezamos a tener también una pérdida de fe de nosotros, que si no podemos trabajar adecuadamente estas ideas irracionales que se meten en nosotros, podemos entrar en un proceso de duelo y luego no darnos cuenta y dejarlo ahí frenado, sin conclusión, y eso va a empezar a ir en decremento de nuestra autoestima. ¿No? Y vamos a empezar a generar algún tipo de depresión, de pérdida de motivación, de pérdida de interés, ¿no? Y por ahí ya tenemos a muchos maestros y maestras con mucho agotamiento, ¿sí? Agotamiento emocional, ya ni siquiera es agotamiento físico, sino agotamiento emocional, porque esta idea irracional se va metiendo cada vez que algo nos sale mal, cada vez que algo no está funcionando como nosotros esperábamos que funcionara. Y entonces estamos trabajando con esa pérdida constantemente, constantemente. Y nos vamos metiendo en este bucle otra vez, y el del que les decía al inicio, en el que no puedo salir de esto, me siento muy mal y no sé por qué, tengo muchas ganas de llorar sin ninguna razón, me duele el cuerpo, ¿no? Es nuestro cuerpo hablando, que estamos en un proceso de duelo que no hemos podido atender adecuadamente. Maestro y maestra, si de pronto estás entendiendo ahorita y te está cayendo algún 20 y te estás dando cuenta que a lo mejor sí estás en un proceso así, te pido que tomes esta responsabilidad que te toca y que busquen ayuda con un especialista. No está mal que en la vida busquemos algún especialista en salud mental para que nos ayude a sostener estos procesos de duelo. Yo siempre me quedo asombrada cuando trabajo con maestros y maestras y les empiezo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tomaste terapia psicológica? ¿No? Y entonces muchos me comentan así, yo en mi vida he tomado terapia psicológica, ¿no? Y algunos ya están en proceso de jubilación y me dicen, nunca he tomado atención psicológica. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si somos servidores públicos, trabajamos con un sinfín de problemas, porque precisamente como servicio público estamos atendiendo constantemente personas y cada una de estas personas se acerca a nosotros con diferentes necesidades, diferentes emociones. Entonces, siendo así, ¿cómo es posible que jamás en tu vida hayas asistido a atención psicológica para dar una contención a todo eso con lo que trabajas? Y más si tienes alumnos salones de 40 alumnos, de 50 alumnos, ¿no? En este ciclo escolar. Y al otro ciclo escolar te los cambian. Y al otro ciclo escolar te los cambian. Entonces, por lo menos en 5 años ya trabajaste con más de 80 personas, más de 100 personas, más de 150 personas, ¿no? Y no puedo creer que con ninguna de ellas hayas tenido este acercamiento de procesos de duelo, de procesos impactantes, de situaciones impactantes con tus alumnos y alumnas, que luego se acercan a nosotros para desahogar alguna situación, porque quieren ser solo escuchados. A lo mejor ya lo están atendiendo de alguna manera profesional, pero aún así ellos sienten la confianza como nosotros como profesores de acercarse a nosotros y hacernos partícipes de sus procesos. ¿Cómo es que entonces me pueden decir que llevan ya casi 20 años, 30 años, 40 años de servicio sin atenderse psicológicamente, aunque sea una vez en su vida? ¿No?
es difícil, maestros y maestras, trabajar con tanta gente y que de pronto ninguna de las cosas que hemos vivido con ellos, con ellas, no sea algo que nos impacte. Es difícil de creer, ¿no? Porque somos seres humanos. Yo creo que ninguno de aquí, y si no me corrigen, pero yo creo que ninguno de aquí es un robot, ¿no? Que ha sido programado para dar clases. Entonces, obviamente tienen vidas y obviamente también tienen sus propios procesos. Y que no hayan acudido a atención psicológica se me hace sorprendente. Quienes sí, les quiero felicitar, ¿no? Porque no es fácil de pronto darnos cuenta que necesitamos ayuda y pedir la ayuda es difícil también. Y también les quiero felicitar que se hayan visto con esa responsabilidad que nos toca como servidores públicos y aceptemos que un especialista puede estarnos ayudando. Es muy cierto que los psicólogos no son personas, o no somos, porque soy psicóloga, no somos personas perfectas, que nada nos pasa en la vida y que somos las más resilientes y las que pasan sus procesos de duelo perfectos. No, no es así. ¿No? Y muchas personas se justifican al no ir a terapia diciendo, ¿cómo es que voy a ir a terapia con alguien que también tiene problemas? ¿No? Claro, también puede tener problemas, ajá, pero aquí el punto es que tú sepas que esa persona es especialista en esa rama, nada más, en esa rama a la que tú vas a ir a hablarle, ¿no? Si es en un procesos de suicidio, procesos de pareja, procesos de relaciones interpersonales, de asertividad, es especialista en ese tema, nada más. Pero no quiere decir que el psicólogo o la psicóloga sea perfecta y que entonces es especialista en la vida, porque no hay ningún especialista en la vida. Ajá. Déjate acompañar del especialista en ese tema que necesitas ayuda para poder brincar ese bache. No, no en toda tu vida, porque en toda tu vida tú vas tomando tus propias decisiones y vas encauzando tu vida. Pero el especialista en esa área, en ese específico tema, por ejemplo, tema de duelo, te va a acompañar a brincar este proceso de duelo. Y nada más. Todo el trabajo lo haces tú. Toda la responsabilidad la asumes tú. Entonces, yo espero que ahorita quienes están conectadas y conectados, pues ya tengan su proceso de terapia también a la par, ¿no? Eso es algo que para mí, los hace ver personas con mucha responsabilidad, ¿sí? Y que están en el servicio público, pero con toda la responsabilidad que les compete, ¿no? Asumiendo lo que es un servidor público. Por eso también les felicito a quienes ya estén llevando su proceso de atención psicológica. Quienes no, pues bueno, es momento de irnos analizando, ¿vale? ¿Qué otro tipo de pérdidas? Ya hablábamos de la pérdida material. Ah, espérenme, la pérdida espiritual también se me estaba yendo, la pérdida de la esperanza. Ahí entra en la parte del tipo de pérdidas espirituales, entra cuando nos estamos desesperanzando. Y a ver, yo veo aquí a muchas maestras y muchos maestros, ¿no? Súper atentos y atentas. Y me gustaría que cada uno de ustedes hiciera dice, sin duda se requiere cuidar este aspecto socioemocional, vale la pena tomar alguna terapia. Muy bien, muchas gracias, María de Lourdes. Gracias por su comentario. Yo me quisiera poner ahí como a preguntarles, no lo digan, es algo introspectivo, decíamos desde el inicio. ¿Quién de ustedes no se ha sentido desesperanzado en el trabajo? ¿No? Híjole, a veces nos pasa, porque a lo mejor tenemos un contexto muy difícil, ¿sí? En donde por más que nosotros queremos inyectar motivación en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, ¿no? A veces el contexto, los mismos padres de familia, los cuidadores, no nos ayudan a generar esa motivación, ¿no? Y parece que vamos remando contra corriente. Y empezamos, y como tal, como cuando vas remando contra corriente, te empiezas a cansar y empiezas a perder esa esperanza de decir, híjole, ¿valdrá la pena? Me estoy desgastando aquí, ¿de verdad valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿No? Es un proceso de duelo, maestros y maestras, cuando nos encontramos también ante una desesperanza. ¿No? Y que si, insisto, si lo vemos
lo entendemos como este proceso de duelo, lo asimilamos en nuestra persona. ¿A qué me refiero con asimilarlo? A darle permiso de que exista duda, de que exista confusión, de que exista frustración, enojo, y de que exista una conciliación conmigo misma y una reconstrucción a partir de lo que ya no tengo. Y continúo, eso es fluir, eso es insertarlo en mi persona. Ese es el proceso de duelo. A partir de ahí fluir con lo que ya tengo. Entonces está bien, pero si no le damos ese espacio a ese proceso de duelo cuando nos analizamos como desesperanzados en nuestro trabajo, podemos tener problemas, porque vamos a seguir forzándonos a estar bien cuando no estamos bien. Ajá. Y el peligro aquí es que la desesperanza va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer más y más y más. Y vamos a caer en depresión, y vamos a caer en una desesperanza, en un aplaneamiento emocional, en una indiferencia, y nos vamos a convertir tanto en violentadores o violentadoras de nosotros mismos, de nosotras mismas, como del exterior, como de nuestros alumnos y alumnas. Y no sé si han identificado, pero hay veces que tenemos días tan difíciles que de verdad no podemos ni aguantar que nos digan por nuestro nombre, ¿no? Que te digan, oye, no es mío esto, ay, no estoy de humor, ¿no? Ni siquiera para eso. Tenemos ese tipo de días también difíciles, pero se van acompañando de estos procesos de duelo que no les estamos dando espacio de desarrollo, maestros y maestras. Por eso es importantísimo hablar de estos temas, que no está mal visualizarte con estas dudas, con esta desesperanza, con esta pérdida de fe que a veces nos pasa, con reconocernos que también estamos pasando a lo mejor por algún proceso físico y estamos perdiendo nuestro físico que teníamos antes y estamos teniendo un nuevo físico actualmente y el tenerlo que volver a reconstruir como esta es Noemí, esta es la nueva Noemí, ¿no? Y así va a ser esta Noemí. Tener ese espacio de reconstruirnos, tener ese espacio de hacer este proceso de duelo bien en nuestro ser, es bueno, está bien aceptarlo y hacerlo, maestros y maestras. De pronto he tenido muchos maestros y maestras en atención en donde se sienten culpables por sentirse así, por de pronto sentir que se sienten desesperanzados, por de pronto pensar que hoy no quiero ni que me hablen, ¿no? Y se sienten culpables por eso. Es que estoy fallando como maestro. No es así, no estás fallando. Eres un ser humano y se te puede permitir también el estar así. Lo que no se puede permitir es que no asumamos responsabilidades sobre esto. En que ya sabes que estás pasando por este proceso de duelo y si no lo sabías, ahorita Noemí te lo está diciendo, ¿no? Que estás pasando por un proceso de duelo y que entonces, como ya lo sabes, tienes que tomar responsabilidades sobre esto y tienes que empezar un proceso de atención psicológica, un proceso de acompañamiento de especialistas en procesos de duelo. Asumirlo. Eso es lo que está bien. Lo que no está bien es quitarnos la visión de lo que nos toca hacer. Cerrarnos de ojos y decir, no está pasando nada, yo estoy bien. Y no aceptar que necesitamos ayuda o intervención de alguien más, de algún especialista. Eso es lo que no está bien. La pérdida, ya habíamos hablado también de la pérdida material, que era por objetos o por patrimonio. Esa ya había quedado como más clara, pero no sé si alguien tiene alguna duda sobre este tipo de pérdidas. Bueno, también es aceptada aquí en el chat. Hay otro tipo de pérdida también, que es la pérdida emocional. ¿A qué me refiero con la pérdida emocional? Uy, cuando tenemos una pérdida de estatus, la jubilación, los ideales, ese tipo de pérdidas son emocionales, porque pues en jubilación, obviamente lo que les decía hace un momento, tenemos que perder una rutina, ya no va a ser la misma, obviamente. De estatus, que pues a veces, por ejemplo, ¿no? Quienes ahorita estaban teniendo a lo mejor un puesto de líder, de jefe, de director o directora,
y pues ya va a haber un cambio y ya no va a ser líder, ahora va a ser, pues también va a ser tropa, ¿no? Va a ser como maestros y maestras, vas a ser maestro, maestra de la institución y llega un nuevo líder. Ujú. Es una pérdida de estatus que también es importante considerar como parte de los duelos. Ajá. Si has pasado por esta situación, revisa si interiorizaste bien, si trabajaste bien tu proceso de duelo y llegaste a esta aceptación de tu nuevo puesto, por ejemplo. Ujú. En ti te significa adecuadamente este puesto, te sientes bien ya como te estás concibiendo actualmente con tus funciones. Si es así, entonces pudiste llegar a concretar tu proceso de duelo. Pero si no, si todavía estás renuente, si sientes frustración, si tienes coraje porque a lo mejor te pareció injusta la situación por la que te movieron o te cambiaron, también es válido porque también pasa que a veces se toman decisiones tan arbitrarias que llegan a impactar de esa manera a nuestros docentes, ¿no? Entonces, también pasa y si hay una injusticia ahí, hay que empezar a trabajar. Ujú. Primero que nada, hacer valer ese proceso de justicia. Eso te va a ayudar mucho en tu proceso de duelo. Cuando has pasado por una situación que tú crees que es injusta, actívate para poder generar alguna solución a esa injusticia. Y entonces, ahora sí empiezas también a trabajar tu proceso de duelo en cuestiones emocionales. Ujú. ¿Sí? Entonces, tenemos esos tipos de pérdidas. Pérdida humana, pérdida espiritual, pérdida material y pérdida emocional. Ajá, son 4 tipos de pérdida y en cada una de ellas y de este tipo de pérdidas ya trabajamos algunos ejemplos. Ujú. Si hay alguien que tenga alguna duda en cuanto a cómo son este tipo de pérdidas, pues pueden comentarlo aquí en el chat y con todo gusto yo leo sus preguntas y sus comentarios. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ya ahorita ya analizamos un poquito, hicimos una introspección de cómo somos visualmente ahorita, cómo estamos pasando estos procesos de duelo, de reconocernos si estamos pasando por alguna situación así. Ujú. Ahora vamos a ver también, observamos un poquito también de nuestros alumnos y alumnas, pero vamos a ver también qué pasa en el duelo adolescente, ¿no? De pronto es muy difícil porque ellos empiezan a aislarse mucho. Una de las conductas de inconformidad que reflejan mucho nuestros alumnos y alumnas es el aislamiento. Ujú. Y es muy difícil saber si están pasando por alguna situación así de duelo. Ujú. Y como les decía, ellos pueden experimentar estos cambios corporales, ujú, cambios físicos, cambios de responsabilidades, ¿no? Porque en la casa ya empezaron a incrementar sus responsabilidades. Por ejemplo, ahora que pasó pandemia y que muchos papás lamentablemente murieron en casa, ajá, muchos de nuestros adolescentes se quedaron como responsables de los ingresos económicos de casa. Ujú. Y entonces no solamente tienen que estudiar, sino también tienen que ir a trabajar. Entonces cambiaron responsabilidades y también es un proceso de duelo. O sea, no solo fue un duelo por pérdida humana, sino también es un duelo por pérdida emocional, en donde también las responsabilidades están cambiando. Ujú. Donde dejaron de ser los alumnos que solo estudiaban y ahora son alumnos que contribuyen económicamente a casa y que incluso cargan una responsabilidad de que si un día se les ocurre no ir al trabajo, pues es un ingreso que va a afectar sustancialmente a su familia, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy fuerte familiar. Y cuando tenemos este tipo de situaciones, pues hay que empezar, ¿no? A darles herramientas. ¿Cómo les damos herramientas a nuestros alumnos y alumnas adolescentes? Les voy a invitar a que cuando tengan oportunidad descarguen nuestros manuales del Consejo para la Convivencia Escolar. Ahí vienen muchas herramientas, pero principalmente en el Manual de Derechos Humanos de Atención Especializada encontrarán, es un manual de derechos humanos que es color azul y van a encontrar estrategias para trabajar con adolescentes. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer como docentes? No podemos llegar a solucionar la vida de nuestros alumnos y alumnas. Nos encantaría, pero no podemos. Lo que sí podemos hacer es llenarlos de información.
Y la información ustedes saben que es poder. Ajá, entonces, hay que llenarlos de información. Primero que nada, que sepan qué instituciones pueden estar haciéndose cargo o responsables de alguna denuncia que tengan que hacer ellos. Y no solamente me refiero a denuncias de la escuela, ¿no? Sino denuncias, cómo atiende la fiscalía, cómo atiende derechos humanos, qué cosas atiende derechos humanos, qué pueden encontrar en el DIF, ¿no? Porque a veces muchos de nuestros alumnos solo piensan que el DIF es para que entren a regañar a los papás, así me lo han expresado cuando les pregunto, ¿y tú qué crees que hace el DIF, no? Ah, solo van a regañar a los papás y responsabilizarlos demasiado. Esa es como la idea que tienen, pero no, también cuentan con abogados, abogadas y cuentan con especialistas en salud mental para poderles guiar en toma de decisiones, para poderles guiar ante estos procesos de duelo y también ante cuando asumen nuevas responsabilidades en casa, ¿no? Acercarles ese tipo de información a nuestros alumnos y alumnas es muy valioso. No nos vamos a estar metiendo en la vida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, pero sí podemos empezar a dotar, como imagínense que cada uno de sus alumnos tiene una cajita en sus manos vacía, ¿no? Y ustedes van a pasar a depositar un folletito de información, ¿no? Y van a llenar esa cajita de más herramientas. Ah, les dejo la información de cómo opera la CODEM, les dejo la información de cómo opera el Poder Judicial, les dejo la información de cómo opera el DIF, ¿no? El sistema DIF. Ahí está. También les dejo la información de qué cambios tenemos que estar experimentando en el desarrollo humano. Ahí va otra herramienta más. ¿Cómo puedo sentir, cómo puedo explorar si yo estoy siendo víctima de algún tipo de abuso o de algún tipo de violencia? En el manual que les comento vienen unas dinámicas para poder autoevaluarse y evaluar a los demás. Y también viene un cuestionario para medir cómo estamos en percepción de la convivencia escolar, ¿no? Y lo pueden aplicar en su aula y ahí podrán detectar algunas situaciones. También se sugieren las historias incompletas para que los chicos y las chicas completen el final de la historia y vean cómo ellos resuelven los problemas que se generan en una situación hipotética. Uh-huh. Entonces, es otra herramienta. Y ahí van dotando en esta cajita a nuestros alumnos y alumnas de herramientas. Esa es nuestra razón de ser como docentes frente a grupo. No es irles a solucionar la vida, maestros y maestras. Es que ahí están las herramientas. Ellos podrán servirse de ellas cuando lo necesiten. Ellos tendrán que visualizar si les son útiles o no. Pero al menos ustedes ya les acercaron la información que necesitaban para atender sus necesidades. Uh-huh. Que conozcan a Convive también, que se involucren también en estas conferencias que tenemos en la página de YouTube para que puedan también informarse ellos de estas cosas que pueden estar pasando. Uh-huh. Y luego el poderles decir a nuestros chicos y chicas que está bien cuando tienes ganas de llorar, porque a veces en casa les prohíben llorar, ¿no? Porque a veces en casa ni siquiera hay un tiempo de escucha. Entonces nosotros no vamos a obligar que hablen con nosotros, pero sí podemos decir, mira, tienes derecho a ser escuchado, ¿no? Entonces tienes derecho a ser escuchada y cuando lo necesites podemos hablar. Uh-huh. Si tú requieres algún tipo de información, con todo gusto la podemos investigar para ti. Uh-huh. Permítete también encontrar una solución a lo que te está pasando. Y entonces estas frases pueden ayudar a nuestros alumnos y alumnas a denunciar algo que a lo mejor les está pasando y no se han atrevido porque ni siquiera saben que están siendo violentados de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos corresponde. Y en estos procesos de duelo, lo que nos corresponde a nosotros no es que ellos brinquen el duelo con nosotros, sino que sean capaces de solicitar ayuda, ya sea en cuestiones de escucha, ajá, o ayuda en buscar algún tipo de especialista, que no hay economía para poder tener este tipo de ayuda, ¿no? A veces pasa que en casa no hay economía.
Bueno, nos podemos acercar a las distintas instituciones de gobierno que nos pueden proporcionar esta ayuda. ¿No? Y decirle a los alumnos, existe esto, acércate, pregunta ahí, ¿no? Puedes acercarte tú. Aquí nos comentan ejercicios y prácticas socioemocionales, conferencias, materiales de Convive, programas de apoyo, otras instancias de apoyo que personales de la SAE y docentes de tutoría hacen uso de dichas prácticas y materiales. Qué bueno que lo hagan. La verdad es que me da muchísimo gusto que activen mucho estas herramientas, pero también me gusta siempre hacer difusión de estas herramientas porque muchos y muchas no conocen que existen, o que existimos, o que estos manuales vienen no solamente información así de que tienes que aprenderte que el artículo tercero dice no, viene también una estrategia para que implementes en tu aula de clases. Entonces, para que no digas, híjole, es que otra vez un manual de derechos humanos hay, pues ya sé que los alumnos tienen derechos. No, 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 nada más es para eso, es para que también encuentren estrategias que les puedan ayudar a encaminarlos sobre este tipo de procesos, ¿no? Que son difíciles y nos consta. Lamentablemente hemos tenido que atender muchos casos, ¿no? Y lo digo muy tristemente, ¿no? Muchos casos, ¿no? Donde chicos, chicas terminan quitándose la vida, no necesariamente en la escuela, ¿no? Se quitan la vida. El punto es ese, se quitan la vida. Y hay compañeros y compañeras que están muy cercanos a ellos, muy cercanas a ellas. Y a veces volteamos a ver también mucho a nuestros alumnos y alumnas que están pasando por este proceso de duelo. Y sí, es importante, porque muchas veces en casa no hacen caso de que los alumnos necesitan apoyo. Pero también es importante que no nos dejemos de ver como personas. Y entonces nosotros también entender que estamos pasando por ese proceso de duelo, porque a veces es el alumno o la alumna que nos cae bien a todos, ¿no? Que se dio a querer con todos los maestros y todas las maestras de la institución, que era un alumno que era muy activo, era un alumno que hacía presencia en todos lados, ¿no? Y que era muy carismático. Entonces, obviamente, pues también nos va a impactar como maestros, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque sí, ya tenemos este problema, ¿no? Ya me pasó a mí, ¿no? Ya no tengo a mi alumno, a mi alumna y que incluso nosotros estábamos haciendo un proceso de trabajo con él, bla, bla, bla. ¿Qué hacemos cuando nos vemos así? Cuando nos vemos ya en este proceso de duelo de afectación, en la pérdida de un alumno o alumna, que era un punto medular en la escuela. Primero que nada, aceptar que nosotros también podemos estar pasando por estos procesos de duelo y que no nada más los compañeros más cercanos, perdón, a ellos son los que están pasando por esos procesos. Y segundo, saber que Convive cuenta con el acompañamiento, con estas contenciones emocionales que pueden ayudar a dar un entendimiento, a ser escuchados, a resolver algunas necesidades emocionales que están teniendo en estos momentos nuestros maestros y maestras cuando un alumno se va, y no de la mejor manera. Entonces, también es cierto que Convive no nada más da apoyo a los alumnos y a las alumnas, no nada más les genera trabajo a ustedes, maestros y maestras, sino que también les damos ese acompañamiento y lo pueden pedir. Aquí en Convive pueden solicitar, ¿saben qué? Acaba de pasar esto en la escuela y necesitamos este acompañamiento emocional. No solo para el alumnado, también lo requiero para mi personal docente y, ¿por qué no?, también para mi director, ¿no? También les pasa, también les duele. También estuvimos trabajando en alguna ocasión con una maestra de una institución donde la alumna, lamentablemente por cuestiones de salud, muere en la escuela, dentro de la escuela, ¿no? Y la directora es la última en verla, ¿no? En este proceso de que la iban a atender, de esperar a que llegara la ambulancia y demás. Entonces, la directora es quien ve todo este proceso. Y es la primera en decir, atiendan a los alumnos, atiendan a la mamá, atiendan al papá, atiendan a los familiares de la alumna que falleció, atiendan a mis maestros.
¿no? Y cuando le preguntamos a la directora, maestra, ¿usted cómo se siente en todo este proceso? Nuestra directora se nos cae, se nos desmoronó. Pues claro que también la afectó, claro que todavía estaba con un estrés, con una ansiedad que no había podido decir porque soy la directora, ¿no? Si lo digo, mis maestros o mis maestras van a ver que pues está flaqueando la dirección, ¿no? A veces por querernos sentir muy fuertes ante estos procesos, nos negamos las emociones, ¿no? Y qué peligro podemos tener ahí, porque cuando no lo estamos comunicando de manera asertiva, nuestro cuerpo lo va a tener que reflejar de alguna manera, ¿no? Y entonces, si la directora se lo hubiera seguido aguantando, pues incluso en la salud le hubiera repercutido algo, ¿no? Y habría entonces ahora tener un proceso de duelo, ¿no? Porque no nada más fue el duelo de la alumna, no fue nada más el duelo de, incluso un duelo tal vez espiritual, ¿no? Porque también se sintió con cierta desesperanza, a lo mejor por el tiempo de reacción de las otras instituciones al momento de solicitar apoyo, ¿no? Y ahora tener un duelo también físico, un duelo humano, un duelo de persona, de que, ay, ahora me acaban de detectar esta enfermedad derivado de todo este estrés y ansiedad que no atendí en ese momento, ¿no? Tenemos muchos casos así. Yo creo que ustedes se conocen muchísimos casos así, ¿no? Entonces, también saber que no están solas, no están solos maestros y maestras, y que el hecho de decir que somos fuertes no significa que debemos negar nuestras emociones. Eso no es un símbolo de fortaleza. Uh-huh. El aceptar nuestras emociones y el apoyarnos entre nosotros, hacer equipo y darnos este acompañamiento, eso sí es un signo de fortaleza. El gestionar nuestras emociones y decir, bueno, necesito sacar esto en algún momento. A lo mejor sí, ahorita no, porque teníamos que responder varias cosas, hacer el papeleo pertinente, pero justo cuando termino de hacer todo ese papeleo y entregar ese papeleo, permitirme llorar, permitirme solicitar ayuda, permitirme ser un ser humano, no ser una persona programada para responder. A eso voy, maestros. Entonces, y pasa mucho con los adolescentes, pasa mucho que tenemos muchas pérdidas con nuestros adolescentes. ¿Y cómo se explican estas pérdidas? Por esta falta de entendimiento de los mismos procesos de cambios que nos llevan a duelos no trabajados. Y ahí tenemos una depresión constante, una frustración constante, una desesperanza y adiós, nuestros alumnos se van. Uh-huh. Por eso es que se detona mucho en estas edades. No significa que no se den en edades más tempranas, ¿no? Y sí es lamentable. También hemos atendido casos en donde niños de 7 años están ideando morir. Uh-huh. ¿Qué les pudo haber pasado en 7 años que desean ya no estar en esta vida? ¿No? Imagínense qué está pasando. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Entonces, todo esto se deriva también de esta a veces incapacidad que tenemos para ser responsables afectivamente, ¿no? Para darle espacio y cabida a nuestras emociones y entender que somos seres humanos, que se vale sentir, que se vale tener estas emociones y se vale ser parte de estos procesos de cambios, uh-huh. Asimilar estos procesos de cambios. Ya les mencionaba hace un momento, ¿cómo me doy cuenta que sí estoy pasando por un adecuado proceso de duelo? Me doy cuenta cuando me di la oportunidad de pasar por esa frustración, por ese enojo, por esa confusión, cuando no la negué, cuando estuvo ahí y acepté. Y también me doy cuenta que en ese proceso de duelo y de incapacidad, de pronto que me siento con mucha afectación, con mucha ira, con mucha frustración, ajá, también empiezo a generar estrategias de reconceptualizar quién soy. Uh-huh. A partir de esto que estoy sintiendo, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy construyendo mi nuevo concepto de Noemí? ¿Cómo estoy construyendo mi nuevo concepto de luz, de María,
mi nuevo concepto de Ismael, ¿no? O sea, cómo estamos reconceptualizándonos después de lo que nos acaba de pasar, después de haber entrado en este proceso de negación, de rabia, de no aceptar las cosas. Ajá. ¿Cómo se va introyectando en nosotros un nuevo concepto? Ujú. ¿Cómo lo estamos acomodando en nosotros mismos, en nosotras mismas? Y luego llego a gestionar, ok, Noemí, ya pasó esto, te sentiste así, te sentiste con mucho enojo, te sentiste con mucha frustración. A partir de esto que estás sintiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y nos empezamos a activar. Ajá. Y podemos hacer, algunas personas funcionamos muy bien con listas, ¿no? Y ahí empezamos a anotar nuestra lista. Bueno, primero que nada, voy a levantarme de la cama, ¿no? Segundo, voy a darme un baño. Tercero, voy a responder los mensajes que no he podido responder. Ajá. Cuarto, voy a llegar a mi trabajo puntual. A lo mejor no me había dado la oportunidad porque iba a regañadientes, porque iba en contra de lo que yo quería hacer, entonces solo iba por cumplir al trabajo porque estaba en un desacuerdo, estaba en un enojo, estaba en esta frustración, en esta tristeza. Pero bueno, ahorita voy a empezar a hacer gestión conmigo misma y a llegar a estos acuerdos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y me voy a empezar a activar, ¿ok? Y me voy a empezar a colocar nuevos objetivos, ¿no? Que a lo mejor algunos objetivos no los pude alcanzar antes y de ahí se derivó mi proceso de duelo. Bueno, empecemos a construir nuevos objetivos. ¿Qué vamos a alcanzar al día de mañana? ¿Qué vamos a alcanzar a una semana? ¿Qué vamos a lograr en un año? Si ya no estoy de acuerdo aquí, si ya no estoy conforme aquí, ¿en cuánto tiempo me doy como para poder analizar la situación? Si voy a estar o ya no voy a estar, de qué manera voy a estar. Entonces, eso es el procesar un adecuado duelo, ¿no? El aceptarlo, aceptar todas estas emociones, estos cambios y empezar a trabajar con ello para empezar a reconceptualizar y activarme nuevamente. Eso es haber librado un buen proceso de duelo. Si no estamos en eso, si algo nos está costando trabajo, ajá, si salir de la cama nos está costando mucho trabajo, hay que empezar a trabajarlo psicológicamente. Atención especializada. Necesitamos eso. Entonces, hasta aquí va quedando muy, muy clarito cómo están estos procesos, maestros y maestras. Sí, sí está funcionando esta proporción de información para ustedes. Sí, ok, sí, ok, perfecto. Si va habiendo alguna duda, por favor me van indicando para que yo pueda dar tiempo para ir desarrollando las dudas, porque pues yo me sigo, ¿no? Si ustedes no me van deteniendo, yo me voy. ¿Qué es lo que debemos de entender de los procesos de duelo? Que vienen de una palabra o que se derivó de las palabras, de la palabra dolor, ¿no? Estamos pasando por un proceso de dolor. Ajá. Entonces, hay que aceptar, ¿no? Que va a pasarnos y que es parte de la vida, ¿no? Los cambios son parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Lo que no es parte de la vida es que nos estemos negando a este proceso, ¿no? Lo que no es parte de la vida es que me esté obligando a estar donde no quiero estar. Ajá. Lo que no es parte de la vida es que me la pase todo el tiempo inconforme de cómo estoy y de quién soy, ¿no? Eso no es parte de la vida, no tenemos por qué estar aguantando cosas. A esta vida no venimos a dos cosas, no venimos a controlar y no venimos a aguantar. ¿No? Tenemos una cultura, en nuestra cultura mexicana nos enseñaron a pensar que la resiliencia es una cultura del aguante y no es así, ¿no? No venimos a aguantar absolutamente nada. La resiliencia es darnos cuenta, sí es la capacidad de podernos adaptar, pero no significa que me voy a quedar callada, callado, ¿no? Ante inconformidades o ante injusticias y que las tengo que aguantar, ¿no? Eso no es así, a pesar de que me está haciendo daño.
Porque imagínense que me estoy pellizcando aquí, así el dedo, y me tengo que aguantar porque soy muy resiliente, ¿no? Eso no es resiliencia, para nada es resiliencia. Entonces, pero sí hemos premiado mucho, sobre todo en México, premiamos mucho a las personas que se cargan de cosas y se dejan hasta el último, ¿no? ¿Quién no dice así de, no, es que esa persona es súper buenísima? Mira, tiene 3 trabajos, tiene hijos, de todos los atiende, ¿no? Tiene y aparte sigue estudiando, ya tiene el doctorado y no sabes, está escribiendo un artículo y tiene un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces tú volteas a ver a la persona y con sus super mega ojeras así, ¿no? Y con que, pues sí, pero una gastritis, una colitis, ¿no? O o una tensión tan fuerte, o ni siquiera desayuna, ni siquiera come, ¿no? Pero seguimos nosotros pensando que eso es bueno, ¿no? Es exitosa esa persona. Pues no es así. El éxito no se mide por el qué tanta cantidad de dolor aguantas. No, es qué tan feliz eres. Y sí, habrá muchas personas que la felicidad está en eso, ¿no? En tener estos logros personales, este desarrollo personal, profesional, y está bien, también es adecuado, está perfecto. Solo que no lo tienes que vivir con dolor. Si ya te está generando dolor todo esto, entonces tenemos que empezar a dejar cosas, ¿no? Tenemos que empezar a renunciar a cosas, porque no estamos aquí para aguantar, estamos aquí para ser felices. Y todo lo que estás haciendo te va a llevar a un estado de felicidad o solo a adquirir cosas. Ajá. Y que en tu epitafio, ¿no? Diga, persona que adquirió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero jamás se pueda leer que fue feliz, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Imagínense que así sea nuestro epitafio. La persona que todo el tiempo estuvo cansada. Hay que tener mucho cuidado, maestros y maestras, ¿no? En este tipo de cosas y de darnos cuenta, ¿no? No venimos aquí a ser sufrientes ni a ser estoicos, ¿no? Venimos aquí a ser felices, a vivir la vida. ¿Y cómo vivimos la vida? Primero que nada, nos hacemos responsables de lo que nos toca. Ujú. Yo soy servidor público y me toca una responsabilidad que aventarme toda la normatividad y actuar conforme a la normatividad, dentro de mis espacios académicos o donde estoy desarrollando mi trabajo. Fuera de mi espacio académico, ya soy Noemí, ya no soy servidora pública, ya soy Noemí con necesidades, con emociones, con dolores, con duelos, ¿no? Con procesos, ¿no? Y me tengo que dar tiempo en ese sentido para poder solventar estas necesidades, estas emociones. Hay que darle atención a estas emociones, hay que darle permiso a nuestras emociones. Que también después de ser una Noemí emocional, también soy una Noemí con objetivos, entonces hay que administrar el tiempo para que encontremos el alcance de nuestros objetivos, valorar qué objetivos son realistas y qué objetivos no son tan realistas y son más idealistas, entonces poderlos aterrizar adecuadamente para poder generar no frustración, sino un plan de desarrollo para alcanzar mi objetivo. Ujú. Entonces, sí, también se permite. Soy Noemí servidor público, soy Noemí emocional, soy Noemí con objetivos de vida profesionales, a lo mejor, ay, ay, me apoya Carlos Solís, ya, gracias, con su audio, porque de pronto sentí que hasta me asustó. Pero bueno, bien, entonces me doy permiso para esto, me doy permiso para ser emocional, me doy permiso para alcanzar mis metas como servidor público y busco un equilibrio. Creo que al final del día, cuando se está cerrando el telón de nuestra vida, lo único que nos va a hacer sentir feliz es que tantas veces, que tantos momentos de nuestra vida nos encontramos en equilibrio. Ujú. Creo que al final esa va a ser nuestra última pregunta. ¿Cuántas veces de tu vida, cuántos momentos de tu vida estuviste en equilibrio?
Y pues ahí sí, nos toca y me toca también a mí, ¿no? De manera personal, identificar que tantos momentos de verdad yo permití que estuviera en equilibrio, porque eso sí lo tenemos que permitir nosotros. Muchas veces podemos estar en equilibrio y nos negamos a estar en equilibrio, ¿no? Por esta cultura de las que les decía, que somos muy estoicos de pronto y que a veces es como muy galardonado el hecho de que seas tan estoico en la vida. No debería ser. Yo espero que ya empecemos a cambiar eso, ¿no? A mí no me gustaría, por ejemplo, que la generación de mi hija se siguiera todavía galardonando el hecho de que seas muy estoico. A mí no me gustaría ver a mi hija llena de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que hacer y pocos momentos de equilibrio en su vida. Entonces, espero ya empecemos a trabajar más en estos temas y qué bueno que nos damos la oportunidad de escucharnos, ¿no? En este tema de duelo. Pero primero, visualizar que existe. Segundo, para entender de qué manera yo puedo estar pasando duelos. Y tercero, empezar a cambiar esta cultura de ser estoicos, de ser premiados por ser estoicos y que pues es que si ella aguanta, ¿por qué tú no aguantas? Si él aguanta, ¿por qué tú no aguantas? ¿No? Pues, ¿por qué no? Porque somos seres humanos. Ujú. Y cada uno de nosotros tenemos un desarrollo diferente, un contexto diferente, y cada uno de nosotros podemos dar lo que estamos dando en estos momentos. Entonces, yo esperaría que ese futuro le alcance a mi hija y que no sea este mismo futuro que estamos construyendo nosotros o que seguimos trabajando con esa historia, ¿no? De no, pues es que antes así funcionaba y ahorita tendría que funcionar así. Pues es que antes funcionaba porque fueron unos tiempos diferentes. Ahorita ya no nos está funcionando. Ya nos estamos ahogando de ansiedad, de estrés, de depresión y demás cosas que se derivan de ahí. Ujú. Entonces, como sociedad es importante empezar a trabajar estos temas, visualizarlos y empezar a eliminar estos procesos de reconocimiento o de premiación a las personas que se andan trayendo como un llavero, ¿no? ¿Y por qué como un llavero? Porque pues hasta el final te acuerdas de ti, ¿no? ¿Hasta qué momento te acuerdas de tu llavero? Pues hasta que tienes que abrir la puerta, ¿no? Pero mientras andas en todo, y hasta el final del día te acuerdas de tu llavero, por eso no podemos ser llaveros en esta vida, ¿no? Hay que visualizar si estamos siendo ese tipo de personas que nos estamos observando como llaveros. Y pues bueno, a ver, aquí hay unos comentarios que ya se me estaban pasando, vamos a darle lectura. Es muy claro y es de gran relevancia que como docentes cuidemos nuestra salud mental para proyectarlo en nuestra práctica docente, definitivamente. Pues imagínense, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en mis maestros de antes, ¿no? Quienes estaban conmigo en la secundaria o en la prepa o incluso en la primaria, ¿no? En la primaria es donde sí vi que una maestra constantemente para llamar la atención, o sea, para modificar alguna conducta inadecuada en el aula, lo que hacía era jalar la patilla a los alumnos y las alumnas, ¿no? Antes, a mí me tocó eso, no sé si a ustedes, a mí sí me tocó eso, que jalaba la patilla, ¿no? Para poder corregir alguna conducta. Entonces me pongo a pensar, ya conociendo ahora toda la estructura, ya conociendo la forma de operar de los docentes, de las maestras frente a grupo, me pongo a pensar en el estrés que estaban sufriendo mis maestros en ese momento. Ansiedad, estrés, tal vez depresión o procesos de duelo no solventados y que desencadenaba en una conducta violenta hacia sus alumnos, ¿no? Porque ya no se encontraba con herramientas para tolerar una conducta, incluso podría haber sido de protesta de mis compañeros y compañeras que fueron castigados o sancionados de esta manera, ¿no? Por ese docente. A lo mejor también los niños de esa época, mis compañeritos, estaban pasando por un proceso de duelo y nadie lo notaba, ¿no? Porque estos temas no se hablaban, ¿no? Y entonces ahí había una tensión en el que ninguno de los dos estaba trabajando sus propios procesos y chocaban y explotaban en una conducta violenta. Entonces me pongo a pensar en eso y veo cómo surgen estos procesos de violencia en cada aula, en cada relación que observo, ¿no? En un ambiente escolar y me pongo a pensar en las historias de vida de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, puedo entenderlas, puedo entenderles,
pero no puedo justificar tampoco los actos de violencia, ¿no? Eso nunca se va a justificar, la violencia no se justifica. Por eso es tan importante hablar de estos temas, por eso es tan importante que incluso nuestra normatividad ya nos está obligando a hablar de estos temas en las instituciones educativas, ¿no? En las nuevas modificaciones o en las nuevas actualizaciones del artículo tercero nos obliga a hablar de temas de derechos humanos, de emociones, de género, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en su momento no se hablaban y todo se desahogaba en violencia de ambas partes, porque también me enteraba y también veía que había alumnos, alumnas que violentaban a maestros y creo que a la fecha también sigue pasando, pero es precisamente por esto, porque como sociedad llegamos al límite, ya estamos hasta acá, de no haber hablado antes. Ajá. Ahora, por eso hasta se tuvo que normar, imagínense cómo estábamos en sociedad, que ya está en la normatividad, que tienes que hablar en la escuela de estos temas. ¿Sí? Luego dice otro tema, dice, los directivos también somos seres humanos, exactamente. Tanto docentes como el personal de la escuela debemos cuidar nuestra salud, ya que se encuentran a nuestro cargo alumnos, familias, pero se nos olvida también nuestra familia, exactamente. Exactamente, ¿no? Lo que les digo es que también llega el proceso en el de decir, bueno, estoy dejándolo aquí todo, y mi familia cómo me está observando, ¿no? ¿Yo estoy presente en mi familia o solo soy alguien que llega de visita a la casa? Que a veces pasa. O somos quienes solo llegamos a dormir a casa, ¿no? ¿Qué tanto se está quedando nuestra familia de nosotros? Que al final, pues en el trabajo podemos llegar a faltar. Al final, en la misma sociedad podemos llegar a faltar, pero quien va a lamentar más nuestra pérdida va a ser nuestros familiares, ¿no? Nuestro círculo principal con el que nos desarrollamos. Ellos sí, no lo van a dejar de lado, ¿no? A lo mejor en el trabajo fácilmente nos sustituyen con otro maestro o maestra, ¿no? A lo mejor en la misma sociedad, pues bueno, hay más ciudadanos, ¿no? Pero en la familia no nos pueden sustituir tan fácilmente, ¿no? Efectivamente, gracias por el comentario, maestra. Luego viene otro comentario que dice, eh, mm, ok, me parece bien. Me están pidiendo que por favor, si alguien quiere abrir su audio, por favor levanten la mano, indiquen con la manita así, ¿no? O sea, que pongan la manita para que les puedan activar el audio. Me comentan que si alguien quiere hacer la participación de manera verbal, puedan indicarlo para que se le pueda dar acceso al audio. ¿Ok? Si alguien más quiere hacer un comentario, alguna aportación, estamos en tiempo. ¿Daría? Ok, ok. Si no hay nadie que quiera argumentar algo, bueno, aquí nos habían como comentado que sí. A ver, déjenme revisar porque aquí son dos páginas de esto. Ay, no veo manitas arriba. No. Esto. Ok, no veo manitas aquí, tampoco veo manitas acá. Ok, bueno, pues como les comentaba, realmente yo creo que también seguramente habrá manitas arriba que quieran comentar algo más, ¿no? Personas que están en un auditorio, ya vi que me conectaron en un auditorio y pues bueno, eso sí lo hace un poco más difícil, ¿verdad? Pero quiero decirles que estamos con toda la disposición de poder recibir sus comentarios y sus dudas, también en Convive, y si nos pueden o nos quieren escribir o nos quieren solicitar algún tipo de intervención en sus escuelas, pues pueden comunicarse al, eh, al teléfono. Los voy a anotar aquí en el chat, el teléfono, y también se los voy a decir. El teléfono es el 800 01 64
6667. Ese es el número al que pueden comunicarse para podernos solicitar. Les vuelvo a decir que es importante que ustedes sepan que no solamente trabajamos con el sector de docentes y alumnos, sino también con padres y madres de familia. Yo sé que muchas de ustedes ya tienen muchísima capacitación en estos temas y que les gustaría mucho que les llegue también a los papás y a las mamás para que hagan sensibilización y hagan conciencia de este tipo de temáticas y que por qué están trabajando como están trabajando en las aulas de clases. Entonces, si ustedes también así lo desean, podemos hacer nos pueden solicitar para que hagamos una conferencia también para los padres y madres de familia, que también muchísima falta les hace también, y pues bueno, que fácilmente podemos estar trabajando con ellos. Ahí tenemos muchas actividades con ellos, con padres y madres de familia. Todas las subdirecciones del Convive pues trabaja con todo el sector educativo, entonces sin problema podemos dar respuesta a sus necesidades. Maestros y maestras, realmente sí, la norma, la normatividad nos obliga a estar hablando de estos temas, pero también no quiere decir que ustedes tengan que ser especialistas en cada uno de estos temas, ¿no? Porque pues ya ustedes ya son docentes y tienen su propia especialidad en cada área. Lo que les está diciendo es que las instituciones de gobierno deben de proporcionarles este tipo de capacitaciones y de este tipo de herramientas para que ustedes puedan trabajar con ello en las escuelas. Entonces, hagamos equipo. Yo los quiero invitar a que hagamos equipo, que no trabajemos individualmente, sino que nos juntemos también con el sector de cada una de las instituciones educativas, más bien dicho, cada una de las instancias que pueden ayudar al sector educativo y que les pueden beneficiar en aportar herramientas útiles para ustedes. Entonces, no se trata de que ustedes sean especialistas en todo, sino que nos hagan partícipes también como especialistas en cada una de sus necesidades que como institución tiene. Dice, ¿me pueden mandar nuevamente el teléfono, por favor? Claro que sí, ya lo hicieron llegar, muchísimas gracias, pero nuevamente lo repito, es el 800-01-64667, es Convive. Y con todo gusto podemos solucionar sus dudas, tener una atención para ustedes y pues también trabajamos con niños y niñas. Fíjense que también hemos trabajado estos temas de duelo y procesos de duelo con los alumnos y las alumnas, sobre todo en los casos que les había comentado, que donde hay suicidio, donde pues los alumnos y las alumnas por alguna condición médica pues mueren, ¿no? O por accidentes. Y hemos trabajado procesos de duelo, haciéndonos acompañar también de la coordinación de vinculación, que trabaja también un tema muy importante, ¿no? Del proceso de duelo y hace todo un trabajo muy presencial, muy vívido, para que los niños y las niñas trabajen estos procesos y suelten todo ese estrés y esa ansiedad que les genera el mismo tema de la muerte o la pérdida. Entonces, también hacemos equipo nosotros a través de nuestra red interinstitucional. Trabajamos con más instituciones que les pueden acercar estas herramientas y que ustedes no van a tener como la inquietud de si se están haciendo de manera adecuada y si no se está violentando ningún protocolo. No, definitivamente no. Si nos hacen partícipes como institución, pues nosotros acudimos con todo el cuidado que debe de ser para trabajar con los alumnos y las alumnas. Entonces, maestros y maestras, si hay alguna duda, es momento de externarla y si no, pues bueno, estamos a sus órdenes en el Consejo para la Convivencia Escolar. Si quedó alguna duda en cuestiones del tema de duelo, también nos pueden seguir solicitando para desarrollar estos temas, pues igual en sus instituciones educativas y si no también de manera virtual. Va a estar esta plática va a estar en YouTube para que la puedan consultar en cualquier otro momento o la puedan recomendar con alguien más que a lo mejor no estuvo hoy aquí o no pudo conectarse o no supo de este evento. Entonces, con todo gusto pueden hacer difusión de las herramientas que tenemos para ustedes. Y pues no me queda más que agradecerles su atención
Y si hubiera algún otro comentario, veo que algunos están escribiendo, entonces voy a dar oportunidad de que todavía puedan externarlo. Y pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por tener la apertura de percibir estos temas no como una imposición, sino como algo que debemos asumir con responsabilidad como servidores públicos y algo que nos va a beneficiar y nos va a ayudar a equilibrarnos. Muchas gracias, me comentan, todo fue muy claro y preciso, agradezco mucho la plática, les agradezco a ustedes esta participación y agradezco mucho estos comentarios. También sin su intervención no habría podido ser más dinámica esta plática. También me agradecen mucho, dice que estuvo muy claro, una plática excelente, muchísimas gracias. La excelencia, pues bueno, también viene gracias a ustedes que nos han hecho saber sus inquietudes y nos han comunicado sus necesidades en cada una de las instituciones educativas. Agradezco mucho su atención. Agradecer mucho su exposición. Estaremos promocionando los materiales de convivio. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo hagan y también trabajenlo mucho en sus escuelas. Yo sé que ya muchos de ustedes lo hacen como tutores o tutoras, pero también que los maestros y maestras de cada asignatura tengan a bien esta apertura de quererlos manejar en sus clases y también de manera personal, ¿por qué no? Es muy cierto, también los docentes y directivos necesitan apoyo psicológico efectivamente y por eso de ahí surgió esta propuesta de las contenciones emocionales, no nada más dirigidas a alumnos y alumnas y a padres y madres de familia, sino también para ustedes, maestros. Siéntanse acompañados, acompañadas en estos procesos. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay situaciones que nos detonan y que no está mal de pronto poder darnos cuenta que hemos tocado a lo mejor algún fondo y que es momento de empezar a evolucionar y a cambiar y a caminar diferente. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y pues no me queda más que mandarles un caluroso saludo. Sigan conectándose en estas actividades y pues bueno, sigan haciendo su labor lo mejor posible y enriquezcanse mucho con las herramientas que les proporcionamos desde Convive. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.